Secretario General de la OEA, honorables representantes permanentes de los Estados miembros, distinguidos coexpositores, señoras, señores. Mi compromiso esta mañana es de esquematizar brevemente el proceso de perversión democrática en Nicaragua en base a 5 ejemplos de hitos que han ido progresivamente desmantelando los muros de contención que garantizan la separación e independencia de los poderes del Estado. Eso ha ido generando una concentración insalubre de autoridad en el Poder Ejecutivo y ha desembocado en una notable interrupción del orden democrático y alteración del orden constitucional. Procuraré así ofrecer un pequeño aporte a la tarea de apreciación colectiva de este honorable Consejo, que es condición precedente para continuar con los procesos contemplados en la Carta Democrática Interamericana, solicitados por el señor Secretario General. Complementa el documento de fundamentos para la aplicación del artículo 20 de la Unidad Nacional Azul y Blanco que remitió con anterioridad. Abordamos, pues, el origen. Académicos estudiosos de la política nicaragüense parten en este análisis de la enmienda constitucional del año 2000, producto de un pacto entre 2 partidos muy conocidos que redujo, entre otras cosas, el umbral porcentual de votos necesarios para que un partido pudiera gobernar en primera vuelta electoral, del 45 al 40%, salvo en casos que un partido obtuviese 35% y superara al segundo más votado por un 5%. Se dice que esta reforma fue a medida para garantizar que el partido del Frente Sandinista lograra recuperar la presidencia, tras haber perdido 3 elecciones consecutivas y haber permanecido 17 años en la oposición. Sus votos históricos oscilaban entre el 35 y el 40%. Y en el 2006 fue declarado ganador tras obtener un 38% de los votos, con un 8% que continúan a la fecha sin ser contabilizados. Para entender el proceso gradual de perversión democrática, ofrecemos 5 ejemplos representativos. Primero, desmantelamiento de la pluralidad política y edificación de un partido hegemónico. A su regreso al Ejecutivo en el 2007, el Frente Sandinista empezó a implementar una estrategia sistemática que le permitió llegar a controlar, como hoy controla, la totalidad del engranaje del poder estatal. El control mayoritario del Consejo Supremo Electoral, encargado no solo de organizar y supervisar elecciones, sino también de resolver toda controversia que surge en relación con las mismas, así como diferendos internos de los partidos, implica que los políticos de oposición están, en la práctica, imposibilitados para impugnar o reclamar, ni siquiera por la vía judicial. Es más, en 2008, la personería jurídica de 2 partidos de oposición, el Partido Conservador y el Movimiento Renovador Sandinista, fueron canceladas y o suspendidas, sin haber sido restauradas a la fecha. Una contienda interna de la opositora Alianza Liberal Nicaragüense fue adjudicada a favor del grupo más afín al partido del gobierno. En el 2016, con un fallo de la Corte Suprema, el principal candidato opositor a la presidencia fue despojado de su candidatura. Observadores independientes que pudieran verificar la transparencia de las elecciones fueron prohibidos. Desde 2018, tras la represión, muchos políticos de oposición están en el exilio, en prisión o sepultados. Así, con la connivencia del Poder Judicial y otras instituciones críticas de la arquitectura estatal, moldeada con nombramientos estratégicos, la libre utilización de recursos del Estado y una gobernanza marcada por la ausencia de rendición de cuentas, la oposición política se ha visto reducida hasta el punto en que no supone competencia alguna. Se controlan las elecciones desde las propias urnas, con fiabilidad altamente cuestionada de fiscales en juntas receptoras de votos, y no sorprende entonces que ya en las elecciones municipales del 2008 el partido del Frente Sandinista lograra el control del 82% del poder local. Segundo, gobierno por decreto y concentración del poder en el Ejecutivo. Veamos un ejemplo de gobierno por decreto que mueve la balanza del poder. El 9 de enero del 2010, el presidente Ortega promulgó un decreto ejecutivo por el cual, justificado en una supuesta falta de diligencia de la Asamblea Nacional y basado en un precepto legal transitorio, que ya no estaba vigente, ratificó y prorrogó el nombramiento de 22 funcionarios cuyos periodos estaban caducados o a punto de caducar, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral. Eso fue contrario a la ley, que otorga esa potestad a una mayoría cualificada del 60% de los votos del Poder Legislativo.
A efectos prácticos, ese decreto permitió al Frente Sandinista controlar todos los poderes que podían intervenir en temas electorales, allanando así el camino a su altamente cuestionada victoria en las elecciones presidenciales y legislativas del 2011 y municipales del 2012. Ejemplo representativo de reformas legislativas diseñadas para concentrar poder en el Ejecutivo lo constituyen las emprendidas a partir de 2007 a los sectores de seguridad y defensa nacional, que alcanzan su momento más importante con las reformas del 2014 a la Constitución Política, al Código Militar y a la Ley de Policía, seguidas de la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015. Todas estas reformas consiguen profundizar un modelo donde los cuerpos armados predominan sobre las instituciones civiles, manteniendo su subordinación únicamente al presidente del país. Es notable la ausencia de mecanismos democráticos de control civil y el grave riesgo que supone para la nación el retroceso hacia un modelo de seguridad incompatible con un régimen democrático moderno. Tercero, instrumentalización del Poder Judicial para consumar reelección inconstitucional. La Constitución Política de Nicaragua, en vigor desde 1987, prohibía en sus artículos 147A y 147C tanto la reelección a la presidencia y vicepresidencia como la candidatura a esos cargos de familiares cercanos a quienes los hubiesen desempeñado en el ejercicio inmediatamente anterior. Con el aparente propósito de soslayar esos impedimentos, el presidente Ortega y 109 alcaldes municipales presentaron un recurso de amparo directamente a la Corte Suprema, alegando, entre otros puntos, que las prohibiciones constitucionales impedían su derecho de igualdad ante la ley y el libre ejercicio de sus derechos políticos. 3 días después, en una sesión altamente cuestionada por irregularidades procesales, la Corte dictó sentencia favorable, apreciando incompatibilidad entre 2 cláusulas constitucionales, adjudicándose la potestad de resolver la prioridad entre ambas. Esto es contrario no solo a los cánones de interpretación constitucional aceptados en la comunidad académica y la judicatura internacional, sino que, al ser una reforma encubierta, violenta los procedimientos de enmienda previstos en la misma Constitución. Lo correcto habría sido notificar esa apreciación de incompatibilidad al Poder Legislativo para que éste dictaminara si la Carta Magna debía o no reformarse. En base a esa sentencia, nula de jure, el presidente Ortega continuó su campaña a la reelección y nombró a su esposa compañera de fórmula para la vicepresidencia. Cuarto, represión inconstitucional a ciudadanos en protestas pacíficas. Este honorable Consejo ha recibido 2 informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. A esos hay que sumar los elaborados por reconocidos organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, cuyo último informe de diciembre está en los anexos al documento de fundamentos para la aplicación del artículo 20 remitido por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Con distintas metodologías para recabar y analizar información, sus conclusiones son unánimes y uniformes. Excelentísimas señoras, excelentísimos señores, ningún Estado verdaderamente democrático reprime a sus ciudadanos cuando se manifiestan desacuerdo con decisiones de sus gobernantes. Ese es el más fundamental de los derechos democráticos. Ejercerlo no debería costarle a nadie su libertad, su integridad física, psíquica o moral, ni mucho menos, por supuesto, su vida. Ningún Estado verdaderamente democrático consiente la comisión contra sus ciudadanos de conducta que el GIEI consideró podría ser constitutiva de crímenes de lesa humanidad. Quinto, inconstitucionalidad de supresión de información y derecho a defensa. A partir del 18 de abril del 2018, la respuesta violenta del Estado ha abarcado campañas mediáticas diseñadas para presentar una realidad alternativa, empañar la verdad y desacreditar las denuncias y reclamos de la oposición y de víctimas de la represión. Ese patrón llegó a su nivel más bajo en diciembre, con la cancelación de la personería jurídica de 9 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organismos defensores de los derechos humanos, notablemente el CENID, y reconocidos medios de comunicación. Periodistas valorados por su trayectoria independiente fueron encarcelados y otros obligados a exiliarse. La Sociedad Interamericana de Prensa, en un foro auspiciado por el Diálogo Interamericano el pasado 6 de marzo, en el que también participaron miembros de este honorable Consejo, denunció graves violaciones a la libertad de prensa y a los derechos civiles, los que vienen observando desde el año 2007. Desde su retorno al poder,
el gobierno del Frente Sandinista adoptó e implementó una estrategia de comunicación diseñada a gestionar y controlar toda la información de las esferas públicas. Organismos de derechos humanos aseguran que en Nicaragua se discrimina contra periodistas y medios independientes, se restringe el acceso a la información oficial y se centraliza la diseminación a prensa de información gubernamental. La expedición o renovación de licencias para operar canales de televisión o estaciones de radio sirven para debilitar la oposición y o alimentar determinados conglomerados empresariales. Señorías, una débil o inexistente libertad de información restringe la libertad de pensamiento y afecta gravemente la de expresión, que son pilares fundamentales de toda democracia. Estos 5 ejemplos expuestos son representativos de la estrategia del partido que gobierna Nicaragua para acaparar y centralizar la gobernanza en el poder ejecutivo, menoscabar las competencias de otros poderes del Estado, facilitar la permanencia indefinida en el gobierno con reelecciones irrestrictas e instrumentalizar el aparato judicial y de seguridad. Como bien lo explicaba en la sesión inaugural de la Cumbre de Ginebra sobre Derechos Humanos y Democracia, el 26 de marzo recién pasado, el brillante jurista canadiense y defensor mundial de los derechos humanos, el catedrático Irwin Coulter, el auge represivo autoritario va de la mano con el retroceso democrático. Siendo así, para disminuir o evitar el primero, debemos entonces reforzar y proteger la democracia. De ahí que, para resolver la dificilísima coyuntura que atraviesa Nicaragua, los instrumentos del sistema interamericano, incluyendo los informes de la CIDH y los dictámenes del Comité Jurídico Interamericano, cobren mayor urgencia. El señor secretario general ha solicitado a este honorable Consejo la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Existe, sin embargo, la posibilidad de proceder bajo el artículo 3 con una resolución sobre ilegitimidad de origen del actual gobierno en base a unas elecciones que en 2006 le dieron su victoria sin contabilizar hasta la fecha un porcentaje importante de votos y unas candidaturas a las elecciones del 2011 para las cuales estaban inhabilitados por la Constitución Política del país los 2 candidatos a los más altos cargos del Poder Ejecutivo. La sentencia 504 de la Corte Suprema de octubre de 2009, además de ser producto de cuestionadas irregularidades procesales, carece de valor jurídico, no solo porque contraviene la misma Carta Magna en sus disposiciones de enmienda o reforma, sino porque está sustancialmente fundamentada en derechos que la Comisión de Venecia ha dictaminado que no son reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional. No existe un derecho humano a la reelección. Cabe resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la actualidad está trabajando en fase de admisibilidad la denuncia interpuesta en octubre del 2011, fundamentada en este punto por el ex candidato presidencial Fabio Gadea Mantilla. Los resultados electorales del 2016 tampoco son válidos porque la reforma constitucional del 2014 no tuvo carácter retroactivo y no pudo refrendar los resultados del 2011. Todo esto sustenta la ilegitimidad de origen que aboca inexorablemente a una renuncia inmediata o, en su defecto, a un adelanto electoral. Excelentísimas señoras, excelentísimos señores, concluyo mi intervención reiterando la profunda gratitud del pueblo nicaragüense a este honorable Consejo, a la Organización de Estados Americanos y a los gobiernos de sus Estados miembros por su apoyo continuo y decidido. El Consejo Permanente cuenta con abundante información contrastada y fehaciente de la interrupción del orden democrático y alteración del orden constitucional en Nicaragua. Una vez más, el pueblo nicaragüense apelamos a la solidaridad moral de la comunidad internacional, en particular la de nuestros Estados hermanos del hemisferio, para intensificar gestiones diplomáticas y buenos oficios que nos ayuden a recuperar la senda democrática participativa y representativa. Es decir, en palabras de Abraham Lincoln, recuperar el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hace 12 meses Nicaragua emprendió una transición irreversible. La juventud se cansó de vivir soñando en grande la patria chica y reclama un nuevo modelo verdaderamente republicano, constituido con instituciones sólidas, transparencia y responsabilidad exigible en el quehacer gubernamental, y un robusto Estado de Derecho con independencia de poderes. Porque, como bien dijo Rubén Darío, nuestro poeta insigne, que tanto quiso a Chile y a la Argentina, que lo acogieron entre los suyos, Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y nosotros agregamos también para la libertad. Urge, pues, el retorno a la democracia,
más y más democracia. Muchas gracias. Thank you very much.